Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor bendiciendo cada vida, que sea el Señor bendiciendo cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora estamos acá para compartir con todos ustedes en el comienzo de este nuevo año 2025, la serie llamada Bendiciendo las Familias por medio de las Escrituras, la cual estamos en Éxodo capítulo 25 y lleva como título la ofrenda para el tabernáculo. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo, de tal manera que la palabra del Señor es verdadera y todo lo que dice la palabra del Señor se ha venido cumpliendo de tiempo en tiempos. Y acá nos habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Son directrices, eran reglas que Dios le colocaba al pueblo de Israel o que debían hacer cuando salieron de la tierra de la cautividad, cuando salieron de la tierra de Egipto, y todo lo que ellos debían hacer para estar de acuerdo o estar bien delante de la presencia de Dios. Y acá le hablaba sobre la ofrenda para el tabernáculo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ello: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La palabra del Señor nos enseña, es que Dios le decía acá a Moisés todo lo que el pueblo de Israel debían ofrendar, debían dar para Dios. Debían dar para el Señor. ¿Por qué? Porque era para mantener el tabernáculo, para mantener el templo donde ellos iban o donde el sacerdote entraba a adorar a Dios para expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Entonces le dice que lo que ellos tenían que dar era ofrenda, que tomaréis de ellos oro, plata, cobre, tela, el pelo de la lana de la oveja. Todo eso Dios ya lo estipuló sobre el pueblo de Israel. Entonces debemos entender es que Dios tiene control de todo. Dios sabe todas las cosas que acontecen y Dios sabe todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque es Dios que te lo da. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, pero ¿por qué yo voy a dar esto supuestamente para Dios? A veces nosotros decimos, no, pero porque yo tengo que dar eso al pastor. Muchas personas pueden decir eso, pero cuando tú entregas algo, lo entregas como si fuera para Dios. Y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque muchas veces renegamos o negamos dar algo cuando es Dios mismo que nos lo da. Nosotros no le damos nada a Dios que no haya venido de parte de Dios, porque todo el dinero que entra en un hogar viene de parte de Dios. Muchos que no por mi trabajo, sí, pero si Dios no te da la vida, no puedes trabajar. Si Dios no te da la fuerza para trabajar, no puedes trabajar. Si Dios no te abre puerta para tener un empleo, no tendrías el empleo que tiene. La palabra del Señor dice que Dios le dijo al rey David: yo voy delante de ti, abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. De tal manera que Dios es el que abre las puertas. Entonces, cada empleo que tienes es porque Dios te lo ha permitido y Dios te da la fuerza para seguir trabajando. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es porque viene de parte de Dios. Entonces, muchas veces decimos o dicen algunas personas, no, pero ¿por qué voy a dar yo de lo que yo me gano? Entonces, Dios te lo ha entregado a ti. Solamente le va a dar una pequeña parte de lo que Dios ya te ha dado a ti. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Dios le daba hasta directrices a Moisés para que le hablara al pueblo y el pueblo entendiera que debía darle de su siembra, de su cultivo y también del ganado que tuviera, del oro que tenían, porque tenían oro, tenían plata, tenían ónice, tenían cobre, tenían tantas cosas, tantos minerales, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero debían honrar a Dios con todos sus bienes. Entonces luego dice el arca del testimonio, nos habla sobre el arca del testimonio,
donde Dios le estaba dando una directriz a Moisés, cómo iban a hacer el arca del testimonio, qué debían hacer para el arca del testimonio que ellos iban a edificar. Y dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines tenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo y sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La palabra del Señor acá nos enseña que Dios le daba a Moisés directrices, medidas exactas, cómo debía preparar el arca del testimonio, el arca del pacto, en donde iba a estar la presencia de Dios, donde reposaba la presencia de Dios. Por eso el pueblo de Israel la usaba, pero solamente los sacerdotes podían entrar en aquel lugar donde estaba el arca de pacto de Dios sobre el pueblo de Israel, donde Dios le iba a mostrar a ellos, donde Dios le iba a dar directriz o le iba a hablar a Moisés o a los sacerdotes para que le hablaran al pueblo y le dijeran lo que debían hacer. Y así nos enseña la palabra del Señor que Dios le dio todas las medidas a Moisés, cómo debía ser el arca, de qué manera, de qué longitud, de qué altura, todo. O sea, Dios le ordenó y todo donde iban a ir los querubines, de la manera que iban a ir los querubines. O sea, Dios es un arquitecto. Dios es el que tiene la capacidad para obrar sobre tu vida, para cambiar las cosas, para manifestarse de una manera sorprendente sobre tu vida. Solamente debes creer, debes confiar, debes dejar que Dios te guíe cada día más. Y la palabra del Señor le dice que Él le dijo, harás los querubines de esta manera, harás lo otro, harás aquello. O sea, y ahí me glorificaré o me manifestaré o le diré, te hablaré para que le hables al pueblo de Israel. Dios tiene todo en orden. Y el Señor le dijo, haz el arca y colocarás ahí, colocarás ahí lo que yo te diré que coloques. Entonces, dice, el testimonio que yo te daré, le dijo Dios, colocarás allá el testimonio que yo te daré. O sea, las tablas de los mandamientos iba colocada en el arca que estaban haciendo. Y también la vara de Aarón y el maná para testimonio, para que quedara siempre reflejado, siempre quedara ahí lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Tanto la vara de Aarón que floreció, tanto el testimonio, el maná que Dios derramó del cielo para dar al pueblo, y así también quedara las tablas de los mandamientos de Dios. Amén. Ahora, la mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor.
Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás la vara de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ella será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino, la harás. Y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Dios le daba directrices a Moisés, le enseñaba todo lo que tenía que hacer, le ordenaba lo que iba a hacer, ¿verdad? Y Moisés solamente tenía que obedecer a lo que Dios le decía. Y así Moisés obedecía y lo que Dios le estaba ordenando, lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, todo lo que iba a acontecer. O sea, Dios tenía todo ordenado y lo sigue teniendo ordenado. Nosotros solamente debemos tratar de escuchar su voz y obedecer al Señor, porque el Señor es el que tiene poder, control, dominio sobre cada humanidad. Es el Señor que puede obrar sobre tu vida cuando tú lo dejas obrar. Ahora habla sobre el candelero de oro. Hará además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de los mismos. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Acá Dios le daba o le decía cómo iban a ser los candeleros. Le dijo Dios cómo iba a ser el arca del pacto, le dijo Dios cómo iba a ser la mesa, la medida que iba a llevar, le dijo Dios cómo iba a ser el candelero de oro, Dios le dijo cómo iba a cargar la mesa, cómo iba a cargar el arca del pacto, qué iba a colocar para cargar el arca. O sea, todo Dios se lo colocaba a Moisés de una manera clara y explícita. Donde Dios le decía, bueno, harás esto, harás aquello, estas son las medidas, esto es todo lo que vas a hacer, y ahí yo me glorificaré. O sea, Dios le daba la directriz, Dios le mostraba a Moisés, le enseñaba, le decía lo que tenía que hacer. Solamente Dios es perfecto en su grandeza, en su majestad. El Señor no te dejará ni te desamparará cuando tú aprendes a obedecer, cuando tú aprendes a confiar en Él, cuando aprendes a dejarte guiar por Él. Dios estará ahí contigo y Dios te dará las directrices, Dios te ordenará, Dios te dirá lo que tienes que hacer. Pero cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, debemos clamarle al Señor, debemos decirle al Señor, Señor, enséñame a escuchar tu voz, Señor, ayúdame a confiar, a creer, a escuchar tu voz. ¿Por qué? Porque quiero ser guiado por ti, quiero ser direccionado por ti. No es guiado por lo que yo quiero hacer. Porque muchas veces nosotros como hombres queremos ser guiados por nosotros mismos o nuestra rebeldía, nuestra soberbia. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos o querramos hacerlas. Pero
ahí todo nos puede salir mal. Pero cuando nos dejamos guiar por Dios, nos dejamos direccionar por Dios, aunque tarde y aunque vivamos momentos difíciles, Dios siempre te llevará por el camino de la rectitud. Dios siempre te guiará al lugar que debes ir de victoria en victoria y de bendición en bendición. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca, no se ha equivocado y nunca se equivocará. Amén. Así que aférrate a Él. Confía en el Señor y déjate guiar por Dios. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto fue bendiciendo a la familia por medio de las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde.